Te queremos dar muchas gracias por este momento en donde estamos acá todos reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Señor, sabes mi debilidad y sabes, Señor, cómo me siento frente a este pasaje. Yo te pido que me ayudes, Señor, que me ayudes, que tengas misericordia de mí y de mis hermanos y de todos los que están acá, Señor, y que puedas ayudarnos. Puedas ayudarme a mí a comunicar tu palabra con fidelidad y que mis palabras puedan ser, Señor, un vehículo para que tu Espíritu Santo obre, Señor, en todos los que estamos acá. Señor, guárdame del error, por favor, y te pido, por favor, Señor, que guardes a mis hermanos en este momento con sus mentes claras, sus corazones inclinados a escuchar tu palabra, Señor, por favor. Guárdalos de la distracción, guárdalos, Señor, de la incredulidad, de la dureza de corazón, Señor. Queremos ver claramente a tu Hijo, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy nuestra historia, la historia que leímos, bien, vieron que empieza con el encuentro de Jesús con un hombre ciego, bien, es lo que leímos en los primeros versículos del 22 al 26. Esta historia es bastante rara por diferentes motivos, bien, pero uno de los motivos, no sé si lo notaron, es que es raro ver a Jesús sanar en etapas, ¿no? Jesús no solía sanar en etapas. Jesús solía con su autoridad y con su voz decir a la enfermedad que se vaya, al viento que se detenga, al muerto que resucite, y automáticamente las cosas sucedían. Pero vieron que para sanar a este hombre, Marcos nos cuenta que Jesús lo que hace primero es sacarlo fuera de la aldea, en el versículo 23, y después de escupir sus ojos y poner sus manos sobre él, él primero le pregunta si veía algo. ¿Ves algo? ¿Ves algo? Y lo cierto es que este hombre veía pero no veía. ¿Leyeron? ¿Qué dije? ¿Qué dice acá? ¿Qué le responde cuando le preguntó si veía algo este hombre que era ciego? Veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. ¿Bien? ¿Vieron cuando uno se levanta, la luz está prendida y es como que está todo demasiado nublado? Y uno ve, pero no ve, ¿no es cierto? Ve y ve como una sombra hasta que las pupilas se acomodan y ya uno empieza a ver bien. Bueno, este hombre veía, pero veía todo muy nublado. No podía distinguir a los hombres, los veía, bueno, como árboles que caminan, así le contesta. Y después así es como Jesús pone de nuevo las manos sobre él y dice ahí que recién ahí, dice Marcos, que pudo mirar fijamente y ser restaurado. Y yo quiero detenerme en esta frase y ver todo con claridad, dice Marcos. ¿Bien? Esta frase es muy importante porque va a volver a aparecer más adelante en la historia que hemos leído y de alguna manera conecta esta historia, esta sanidad del ciego, con todo lo que viene después. ¿Bien? Porque esta historia, esta sanidad del ciego, está en un lugar muy raro en el Evangelio de Marcos. Marcos ya nos ha contado sobre los milagros y ahora estaba concentrado contándonos de otra cosa. Nos estaba hablando de las enseñanzas de Jesús, nos estaba hablando del juicio sobre aquellos incrédulos y aparece este milagro en el medio. ¿Bien? Entonces, cuando aparece algo raro en la Escritura y estamos leyendo la Escritura, lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué hace esto acá? ¿Por qué Marcos habrá querido poner esta historia acá? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Marcos? ¿Bien? Y una buena pregunta que nos podemos hacer cuando estamos leyendo la Biblia y aparece algo raro es, bueno, justamente, ¿en qué me parezco yo o cómo Marcos quiere que yo me vea en el espejo de esta historia? ¿En qué nos parecemos ustedes y yo a este ciego que al principio ve pero más o menos y que Jesús tiene que intervenir nuevamente para ver todo con claridad? ¿En qué se parece la forma en la que Jesús sanó a este ciego con la forma en la que Jesús trata con nosotros?
con la forma en la que Jesús va a tratar con sus discípulos. ¿Bien? Porque esta historia, mis hermanos, funciona como una especie de introducción para el episodio que nos va a relatar Marcos, de ahora en adelante. ¿Bien? Y este episodio, mis hermanos, yo no voy a exagerar con esto que les voy a decir, pero este episodio que hemos leído hoy es el clímax del Evangelio de Marcos. Es el clímax, es el punto a donde el Evangelio de Marcos ha querido llegar desde que empezó. Acá quiso llegar Marcos, ¿bien? Hasta ahora, en los primeros 7 capítulos del Evangelio de Marcos, mucho se sugirió acerca de Jesús. Mucho se ha dicho y se ha sugerido acerca de Él. Él tiene poder para sanar, Él tiene autoridad sobre los espíritus demoníacos, tiene autoridad para perdonar pecados, tiene autoridad para resucitar a los muertos, Él domina la creación. ¿Y quién es entonces este hombre? ¿Quién es este sujeto que tiene esta autoridad que nunca la hemos visto con un hombre que haya pisado esta tierra? Marcos nos dio muchos indicios hasta este momento, pero nunca nos dio la respuesta con claridad. ¿Quién es? ¿A qué vino este hombre? ¿Cuál es la misión de este hombre? ¿Con qué propósito está haciendo todo lo que hace? De nuevo, Marcos nos dio algún indicio también, ¿sí? Él nos sugirió que llegaría un día en el que él sería arrebatado de sus discípulos, ¿se acuerdan? Cuando él dijo que ahora estamos de fiesta, los amigos no tienen que ayunar porque el novio está con ellos, pero un día va a venir en que el novio va a ser arrebatado. ¿Qué significará eso que va a ser arrebatado? Bueno, y Marcos nos fue sugiriendo algo, pero sin decirnos muy directamente. ¿Para qué vino este hombre? ¿Qué significa que va a ser arrebatado? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer todos los que están ahí con él? ¿Qué vamos a hacer todos los que escuchamos acerca de él? ¿Tenemos que creerle? ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Qué significa ese llamado de arrepiéntanse y crean en el Evangelio? De nuevo, Marcos hasta ahora no nos dijo qué significa, nos dio algún indicio cuando nos contó la historia de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Nos dio algún indicio de lo que pueden esperar aquellos que quieran seguir a Jesús, pero no nos dijo directamente. ¿Bien? Digamos que tanto la persona de Jesús como el propósito por el cual vino Jesús y el precio de seguir a Jesús se pueden ver hasta ahora en el Evangelio de Marcos como árboles que caminan. Lo vemos, pero más o menos nubladito, ¿cierto? Ha llegado el momento para Marcos de decirnos todo con claridad, ¿sí? Decirnos todo con claridad, o mejor dicho, de dejar a Jesús que nos diga todo con claridad. ¿Quién es Él? ¿Cuál es la identidad de la persona de Jesús? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión con la que Él vino? ¿Cuál es el precio de seguirle, de caminar junto con Él? ¿Sí? Ya va siendo tiempo de que Marcos nos diga todo con claridad, ¿cierto? Como hizo Jesús con este ciego, pero Marcos va a responder estas cosas en estos versículos que hemos leído. Pero el asunto que vamos a enfrentar una vez que escuchemos cómo Marcos responde estas cosas es todavía más importante. Porque una vez que con toda claridad sepamos cuál es la identidad de la persona de Jesús, cuál es el propósito de la misión de Jesús y cuál es el precio de seguir a Jesús, ahora la pelota la vamos a tener nosotros, ¿cierto? Y vamos a tener que tomar una decisión de vida de qué vamos a hacer con Jesús. Así que bueno, de esto trata el pasaje que vamos a estar estudiando hoy. Entonces, inmediatamente, después de contarnos la historia de este hombre ciego, que de alguna manera, veámoslo así, va a funcionar como un prototipo de los discípulos en primera instancia y también de nosotros, que hasta ahora hemos visto más o menos algo acerca de Jesús, pero a quien ahora se nos va a mostrar, de quien ahora se nos va a hablar con toda claridad. Y después de contar esta historia, Marcos inmediatamente va a contarnos otra historia de Jesús con sus discípulos, en donde Él les va a mostrar a ellos y a nosotros claramente quién es la persona de Jesús, la identidad de Jesús. Bien, yo armé mi predicación esta mañana de una manera que la podemos recordar, ¿sí?
usando 3 palabritas que empiezan con P. Vamos a aprender, vamos a ver claramente a la persona de Jesús, al propósito de la misión de Jesús y al precio de seguir a Jesús. ¿Sí? ¿Se van a acordar? ¿Bien? Y después vamos a tener que responder nosotros. Después nos va a tocar a nosotros responder a esto que ahora vamos a ver con claridad, el Evangelio de Marcos. Entonces la escena que viene a continuación es una conversación entre Jesús y sus discípulos. Vamos a ver primero cómo Marcos nos muestra abiertamente la persona de Jesús. Y en esta escena hay una conversación entre Jesús y sus discípulos. Van caminando a una región que se llama Cesarea de Filipo, al norte del lugar en donde estaban alrededor del mar de Galilea. Y Jesús, mientras van caminando, le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Esa es la pregunta de Jesús. Y la respuesta de los discípulos revela justamente lo que la gente andaba diciendo acerca de Jesús, lo que la gente pensaba acerca de Jesús. ¿Sí? Probablemente si esta situación se hubiera dado ahora, algún encuestador hubiera hecho algún estudio de opinión y en ese estudio de opinión nos hubieran mostrado en un gráfico de tortas que había gente que decía que era Juan el Bautista. Otra porción decía que era Elías y otro que era alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Eso es lo que le dicen los discípulos a Jesús. Esto es lo que anda opinando la gente. ¿Sí? Y estas respuestas rápidamente revelan al menos 3 cosas acerca de lo que se creía acerca de Jesús. Lo primero que revela, lo primero que nosotros vemos es que se creía que Jesús era un hombre especial. Claramente se creía que este Jesús no era un hombre común y corriente. Ya sea que creyeran que era Juan, que había resucitado, porque acordémonos que a esta altura Juan ya lo habían matado, así que si la gente creía que era Juan el Bautista, era porque creían que había resucitado Juan el Bautista. ¿Creían eso? O creían que era Elías, bien, el gran profeta del Antiguo Testamento, el prototipo del resto de los profetas, Elías. O creían que era algún otro profeta del Antiguo Testamento. Sea lo que sea, la gente creía que Jesús era un hombre especial. Eso en primer lugar. Lo segundo que aprendemos es que si había muchas respuestas, si había muchas opiniones, es porque en realidad nadie sabía con certeza quién era Jesús, ¿o no? Por eso había muchas opiniones y muy diferentes. O sea que la identidad de la persona de Jesús no era clara todavía para la gente. Y además, en tercer lugar, todas estas respuestas también dejaban en claro que si bien la gente creía que Jesús era un hombre especial, la gente creía que Jesús era simplemente un hombre. ¿Lo ven? Juan el Bautista, Elías o algún otro profeta. Un hombre especial, poderoso, pero un hombre al fin. O sea que la gente, como este ciego con el que empezó la historia, aún no veía con claridad. ¿Sí? Veían a Jesús de una forma muy difusa. ¿Y los discípulos? ¿Qué de los discípulos? ¿Cómo veían a Jesús? Bueno, Jesús les quiere preguntar eso también a los discípulos y Él les pregunta en el versículo 29. Bueno, pero ustedes, ahora olvídense de la gente, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Bueno, esta pregunta que Jesús le hace a los discípulos es una pregunta que Marcos no nos ha revelado hasta ahora en la historia que nos viene contando acerca de Jesús. Y está a punto de hacerlo. Lo va a poner en la boca de Pedro. Pedro es el que va a contestar en nombre de todos sus compañeros discípulos y le va a decir en el versículo 29, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. O sea, en otras palabras, en representación de todos sus compañeros, Pedro le está diciendo a Jesús, nosotros estamos convencidos, nosotros creemos que sos el Rey Salvador que Dios nos prometió, el que veníamos esperando hace tantísimos años, que viniera. ¿Sí? Creemos que sos el elegido de Dios para venir a traer por fin el reino de Dios. Eso es todo lo que había encerrado adentro de la palabra Cristo, Toda esa idea estaba encerrada adentro de la palabra Cristo. Eso es lo que significa la palabra Cristo, el elegido de Dios. Creemos que sos más que Juan el Bautista, Señor.
Creemos que sos más que Elías. Creemos que sos más que cualquier otro profeta. Creemos que al fin Dios cumplió su promesa y nos envió al Rey Salvador. Al Rey Salvador. Ahora, Señor, vemos todo con claridad. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo eso. Ahora todas las piezas se encajan. Y nosotros también ahora podemos ver todo con claridad y podemos hacer que todas las piezas se encajen. Solamente cuando nosotros introducimos esta idea de que la identidad de la persona de Jesús es que Él es el Cristo, es cuando todo encaja, es cuando entendemos, por eso tiene autoridad sobre la enfermedad, por eso tiene autoridad sobre Satanás, por eso tiene autoridad sobre la naturaleza, por eso incluso gobierna sobre la muerte. Recién ahora nosotros podemos ver con claridad, porque Él es el que Dios envió justamente para deshacer todos los efectos del pecado en este mundo. Y por eso Él tiene autoridad para perdonar pecados, porque es el Cristo. Es el largamente esperado Rey Salvador, elegido por Dios para traer el reino de Dios nuevamente y llevarnos de regreso al Edén. ¿Sí? Pero Jesús cierra esta escena. Fíjense que esta escena no termina así. Jesús cierra esta escena advirtiendo severamente. Esa expresión en el versículo 30 que dice Jesús les advirtió severamente, es una expresión muy fuerte. Es como que les advirtió pero retándolos. ¿Sí? Niños, algunas veces les dijeron, medio retándolos, no vayas a hacer esto. Bien, bueno, así es como Jesús les dijo a sus discípulos, les advirtió severamente. ¿Qué les advirtió? Que no divulguen esto entre la gente todavía. No tenían que divulgar esto entre la gente. Esto lo tenemos que conectar. ¿Por qué Jesús hizo eso? Lo tenemos que conectar con lo que vimos la semana pasada. Porque toda la gente ya había visto lo mismo que habían visto los discípulos, pero habían endurecido su corazón. Entonces estaban bajo el juicio de Dios. Ahora estas personas fueron abandonadas a la ceguera que ellos mismos habían elegido, endureciéndose contra Jesús. Recordándonos, ¿no es cierto?, una vez más la lección que aprendimos el domingo pasado de lo peligroso que es endurecernos cuando escuchamos una y otra vez el Evangelio. Pero bueno, ya tenemos la primera respuesta clara de Marcos, la verdad acerca de la persona de Jesús. ¿Cuál es la verdad acerca de la persona de Jesús? Que Él es el Cristo. Él es el Rey Salvador que fue elegido por Dios para traer por fin el reino de Dios. Pero una vez que Jesús confirma a Pedro que estaba en lo correcto, revela su identidad, pasa en segundo lugar a revelar claramente cuál es el propósito de su misión. Ya ha revelado su persona, ahora va a revelar el propósito de su misión. Jesús es el Cristo, Dios lo eligió para que Él traiga el reino de Dios. ¿Cómo lo va a traer? ¿Cómo lo va a hacer? Versículo 31. Y Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto. Y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Acá está la conexión. ¿Sí? Antes nos dijo que el ciego por fin pudo ver claramente y ahora nos dice que Jesús está hablando claramente. ¿Cierto? Esta es la primera vez que Jesús de manera directa anuncia que Él vino a morir en el Evangelio de Marcos. Hasta ahora lo había sugerido una vez, pero nunca lo había dicho de forma directa y de forma clara. Esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos. Se acabaron las indirectas con Jesús, hermanos. El reino de Dios no iba a venir con fuerza militar. No iba a venir derrotando con ejércitos al Imperio Romano, a los ejércitos romanos. No iba a restaurar Jerusalén, no se iba a sentar en el trono de su padre David, ahí en el templo, y desde ahí iba a destruir a los romanos. No era así como iba a traer Jesús el reino de Dios. Dice el versículo 38 que el Cristo, el Rey Salvador que había sido elegido por Dios para traer el reino de Dios a la tierra, lo iba a hacer ¿cómo? Padeciendo
siendo rechazado, siendo muerto y resucitando. Ese es el propósito con el cual Jesús vino. ¿Cuál es el propósito entonces de Jesús? Sufrir, ser rechazado, morir y resucitar. ¿Sí? Qué rey tan paradójico, ¿no? Qué rey tan paradójico. Qué paradójico es que el Hijo de Dios venga a sufrir, ser rechazado, morir y resucitar. Jesús acá lo que está diciendo es que el reino de Dios debía venir por medio del sufrimiento, la muerte y resurrección del rey. El rey, que era Jesús, iba a venir a traer el reino de Dios sufriendo, siendo rechazado y muriendo. ¿Por qué? ¿Por qué el rey tiene que venir? ¿O por qué el rey trae el reino de Dios de esta manera tan particular? Porque la respuesta sencilla del Evangelio de Marcos, del resto del Evangelio de Marcos, es que porque para que Dios traiga su reino y nos deje a nosotros entrar en él, nos deje a nosotros los pecadores culpables entrar en ese reino, justamente nuestro pecado y nuestra culpa tienen que ser resueltas y quitadas. ¿Sí? Ninguno de nosotros puede entrar en el reino de Dios. No podemos. Entonces, para que el rey pueda abrir las puertas de ese reino, para que pecadores como nosotros entremos en él, el pecado y la culpa deben ser quitados. Y para que nuestro pecado pueda ser perdonado por un Dios justo, alguien tiene que pagar la deuda de nuestro pecado en nuestro lugar. Dios no va a barrer nuestro pecado abajo de una alfombra, ni va a hacer de cuenta que acá no pasó nada. Nuestro pecado pasó. No podemos evitar mirar, no podemos mirar a un costado. Somos culpables, estamos bajo el juicio de Dios. Entonces, para que el rey nos permita entrar en el reino, alguien tiene que resolver el problema, alguien tiene que representarnos e ir al juicio de Dios en nuestro lugar y cargar con la condenación y con la culpa que nosotros tenemos. No hay, en la Biblia, debido a la justicia de Dios, no hay perdón para nadie si un inocente no paga la culpa. ¿Se entiende? Ese es el mensaje que tiene todo el Antiguo Testamento. Para que haya perdón para los pecadores, un inocente tiene que pagar por la culpa de los pecadores. Por eso Dios le mandó a Israel por siglos y siglos y siglos a sacrificar corderitos. ¿Por qué sacrificaban? ¿Por qué degollaban corderos y los quemaban en el templo de Dios? Porque al degollar esos corderitos le recordaban a Israel que porque esos corderitos morían, ellos todavía podían seguir viviendo en la presencia de Dios. El corderito llevaba la culpa. La muerte del cordero le recordaba a la nación de Israel lo que ellos merecían, pero que alguien lo estaba pagando en su lugar. ¿Bien? Así que si el rey, aparte de ser el rey, va a ser nuestro Salvador, el rey tiene que ser un rey que venga y que padezca, que sea rechazado y que muera. Y esto no es algo que se inventó Jesús. Ya los antiguos profetas del Antiguo Testamento anunciaban esto, de que el rey tenía que venir no solo a traer el reino de Dios en toda majestad y en toda gloria, sino a poner su vida por los pecadores. El profeta Isaías dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Y con todo, dice, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Esto es lo que tenía que venir a ser el Rey Salvador. Por eso cuando Jesús revela su identidad, revela quién es Él, revela inmediatamente su propósito. Si yo voy a ser el Rey Salvador, yo voy a venir a hacer esto. Yo voy a venir.
Y esta antigua profecía tiene una estrofa final. Dice, el Señor quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Y cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¿Cómo es esto, Isaías? ¿Cómo es que Él va a poner su vida, pero después va a poder ver una descendencia? ¿Cómo es que después va a poder prolongar sus días? ¿Cómo es esto? No lo entiendo, Isaías. Es porque hay un mañana para este Rey Salvador que pone su vida, en donde resucita de los muertos. Y Él prolonga sus días. Y Él ve a esa descendencia de hijos que salvó por medio de su muerte y resurrección. Ahora todo es claro. Ahora de nuevo, todas las cosas se encajan. La verdad acerca de la persona de Jesús es que Él es el Cristo, Él es el Rey Salvador prometido que viene a traernos el reino de Dios. Y la verdad acerca del propósito de la misión de Jesús es que su misión es traer el reino de Dios y dejarnos entrar en el reino de Dios por medio de que Él muere, sufre y resucita. Para que los pecadores, como nosotros, tengamos derecho de entrar en el reino de Dios. Ahora vemos todo con claridad. Ahora, ¿fue claro esto para los discípulos? Es curioso, ¿no? Porque Marcos nos relata inmediatamente después que este mismo hombre que con toda claridad y lucidez había dicho a Jesús que Él era el Cristo, este mismo hombre que era Pedro, ahora lo agarra a Jesús del brazo. Vení, Jesús, vamos a charlar un ratito aparte. Y dice el versículo 32... que Jesús lo llevó aparte y Pedro lo llevó aparte a Jesús y comenzó a reprender a Jesús. Marcos no nos dice lo que esa conversación, pero Mateo sí nos dice. Mateo nos dice, Señor, que esto no te pase nunca. Esto no te tiene que pasar. No puede ser que mueras. No puede ser que mueras. Esto que no te pase nunca, esa es la conversación que tienen. Por eso Jesús se enoja tanto, ¿no es cierto? Porque dice el versículo 33 que Él volviéndose, o sea, dándose vuelta, Pedro, no quiero saber nada con vos, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Qué osado que fue Pedro, ¿no? Bueno, los necios suelen ser bastante osados, ¿verdad? Bastante atrevidos. Llevar aparte a Pedro, decirle, Jesús, no, me parece que te estás equivocando, Jesús. ¿Sí? Parece que te estás equivocando. Por eso Jesús reacciona fuerte, ¿no es cierto? Jesús reacciona, lo trata a Pedro como un mensajero del diablo, le dice, quítate, Satanás, ¿cierto? No estás teniendo la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Por qué le dice esto? ¿Qué son estas cosas de Dios? ¿Cuáles son los planes de Dios? Los planes de Dios era que el Rey Salvador debía ser rechazado, padecer, morir y resucitar. Y cualquiera que se opusiera a ese plan no estaba yendo a favor de Jesús. No estaba yendo a favor de los planes de Dios. Estaba siendo un mensajero de Satanás. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Así que es evidente que también están viendo acá a los hombres como árboles que caminan, ¿no es cierto? En un sentido, Pedro puede ver con claridad, Jesús es el Cristo, pero después cuando Jesús le revela la identidad, el propósito de su misión, Pedro está muy confundido. Pedro está muy confundido. Es evidente que no todo está tan claro como parecía al principio. Hay cosas que se ven bien, hay cosas que no se ven tan bien, incluso entre los discípulos. Y ahora, en este momento, es donde comienza el segundo acto de todo el Evangelio de Marcos. Quizás alguien se acuerda al principio, dijimos que Marcos tiene 3 actos. Primer acto es todo lo que sucede en Galilea. Y el segundo acto es el camino de Galilea a Jerusalén. ¿A qué iba Jesús a Jerusalén?
a sufrir, a ser rechazado, a morir y a resucitar. Empieza el camino a Jerusalén, el segundo acto del libro de Marcos. La pregunta ahora es, ¿quiénes van con Jesús a Jerusalén? Ahora que saben a qué va Jesús a Jerusalén. ¿Quiénes van con él? Por eso Jesús les habla claramente. Lo que sigue ahora es esto. Esto es lo que se viene. Esto es lo que se viene. Jesús está siendo muy claro con sus discípulos. Ya es muy claro él acerca de su persona. Él es el Cristo, el Rey Salvador que viene a traer el reino de Dios. Es clara la identidad de su persona. Es claro ahora el propósito de su misión. Él viene a sufrir, ser rechazado, morir y resucitar. Y ahora emprende su viaje a Jerusalén. ¿Quiénes van con él? ¿Quiénes lo acompañan? ¿Sí? Esa multitud que bajaba de las montañas a recibir el alimento, ¿cuántos van a ir con él? Sus discípulos, los que fueron ahí a predicar de 2 en 2 a un lugar a otro, ¿quiénes van a ir con él? Jesús dice, no, yo soy todo lo que les he dicho. Yo soy el Rey Salvador que tiene autoridad para perdonar sus pecados, pero también soy el que va a sufrir y a morir en Jerusalén. Voy a ser rechazado. Y ahí corren peligro todos los que vayan con él, ¿o no? Bueno, y eso es lo que nos lleva de la mano al último punto de nuestra predicación de hoy, que es que podamos ver claramente cuál es el precio de seguir a Jesús. Jesús nos habló, Marcos mejor dicho, nos mostró claramente la persona de Jesús, el propósito de su misión, y ahora va a hablar claramente Jesús acerca del precio de seguirle. Bien, como les dije, Jesús está a punto de dejar Galilea, y emprende su viaje a Jerusalén. Allá lo están esperando ¿quiénes? Bueno, la gente que él mencionó, los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. No eran precisamente sus amigos. Era toda esa gente que nosotros hemos leído hasta ahora que se ha venido oponiendo sistemáticamente a Jesús, ¿sí? Que le han dicho que él hacía las cosas por el poder de Satanás, ¿se acuerdan? Que le dijeron que sus discípulos no cumplían con la ley, que no guardaban el día de reposo, que no se lavaban las manos, y todo el tiempo, una y otra vez. Y ya nos reveló Marcos que ellos tenían la intención de ver qué daño le podían hacer. Esa gente era la que le estaba esperando a Jesús en Jerusalén. Y que eso, importantísimo, es parte del plan de Dios para traer el reino de Dios a esta tierra, para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, permitirnos entrar en ese reino. ¿Qué van a hacer las multitudes? ¿Qué van a hacer los discípulos? ¿Se van a identificar con Jesús? ¿Van a acompañarlo? ¿Van a ir con él a Jerusalén? ¿Van a llenar las casas también en Jerusalén, como lo hacían ahí en Galilea? Bueno, eso es lo que viene por delante. De hecho, Jesús no los va a engañar. No los va a engañar. Jesús, antes de emprender su viaje, dice el versículo 34, que él llamó a la multitud y llamó a sus discípulos y les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bien, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Jesús dijo esto porque él iba a Jerusalén a entregar su vida, a morir en una cruz, y cualquiera que lo acompañara tenía que saber que iba sabiendo que podía seguir la misma suerte. Bien. Ahora déjenme mencionar algunas cosas que Jesús quiere que sepamos. Porque ahora Él también nos está hablando claramente a nosotros acerca de lo que significa seguirle, acerca de lo que significa creer en Él. ¿Sí? Él es el Rey Salvador, Él tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Él vino a poner su vida para hacer posible el perdón de nuestros pecados, solamente por la fe, solamente confiando en Él, solamente arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Él. ¿Pero qué significa arrepentimiento y fe? ¿Qué significa? Que solamente por la fe podemos ser perdonados de nuestros pecados. Y lo primero que nos dice acá Jesús es que seguir a Jesús a donde Él vaya
es seguirle sin especular con las consecuencias que pueda traer ir donde Él vaya. Por eso Él dice, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es, Señor, vamos y vamos viendo, ¿no? No es vamos y vamos viendo. Vamos viendo cómo nos va, vamos viendo lo que nos pasa. No es eso. Es, ¿quieren venir conmigo? Se niegan a ustedes mismos, toman su cruz y síganme, ¿sí? Es un llamado a salir, ¿sí? De donde sea que nosotros nos encontremos hoy, muy cómodos, muy tranquilos, e ir siguiendo los pasos de Jesús. ¿Qué significa para nosotros hoy en día seguir los pasos de Jesús? Claro, porque para esta gente era algo literal, ¿no? Jesús iba a Jerusalén y ellos tenían que ir ahí con Él, en la comunidad que iba acompañando a Jesús. Pero hoy Jesús no está emprendiendo ningún viaje a Jerusalén y nosotros no vamos atrás de una persona que está haciendo un peregrinaje, no vamos eso. ¿Qué significa para nosotros hoy seguir a Jesús? Bueno, en pocas palabras, significa que en la vida en la cual nosotros estamos hoy, con sus circunstancias, con sus dificultades, con las situaciones que Dios ha permitido vivir, nos ha permitido vivir, nosotros hemos recibido cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Cómo responder a cada circunstancia de la vida. Jesús nos ha enseñado cómo responder a cada circunstancia de la vida. Y muchas veces responder como Jesús quiere que respondamos va a tener un precio. Va a tener un precio. Por eso vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Que va a haber un montón de cosas que a nosotros nos encantaría hacer, que nosotros quisiéramos hacer y que nosotros de hecho haríamos, pero puesto que Jesús dice no vayan por ahí, no lo hagan, nosotros vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Ídolos de nuestro corazón, cosas que amamos. Cosas que incluso no son necesariamente pecaminosas, pero a las cuales estaríamos dispuestos a entregarle nuestro tiempo, nuestras energías y nuestras fuerzas. Pero Dios en su palabra, Jesús en su palabra, nos ha dejado instrucción acerca de cómo vivir y la vida no es por ahí. La vida no va por ahí. Entonces, negarnos a nosotros mismos va a significar negarnos claramente aquellos pecados de los que estamos enamorados. No va más. Si querés venir conmigo, tenés que saber que eso ya no va más. Tenés que estar dispuesto a cortar definitivamente con el pecado, con lo que sabés que es pecaminoso. Y hay algo muy curioso que va a pasar, dice Jesús. A medida que empieces a caminar conmigo, yo te voy a enseñar. Y te vas a ir dando cuenta que hay un montón de otras cosas que al principio no sabías que estaban mal. Y te vas a ir dando cuenta, caminando conmigo, que están mal, que te impiden seguirme. Y también las vas a tener que ir dejando. Vas a tener que estar dispuesto, que a medida que vayas avanzando, caminando conmigo, en cada paso del camino en donde vayas aprendiendo aquellas cosas que no son parte de mi voluntad para tu vida, vas a tener que estar dispuestos a dejarlas atrás. Eso es seguirme. Eso es negarme a mí mismo. Y no estoy hablando de la voluntad de Dios como algo místico, ¿no? Como saber, no sé, que un ángel me revele o que tenga una impresión fuerte en el corazón acerca de a dónde tengo que ir, con quién me tengo que casar, qué trabajo tengo que dejar y qué trabajo tengo que tomar. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la voluntad revelada por Dios en su palabra. Es ella la que nos va a ir enseñando qué cosas van en nuestra vida y qué cosas no van. Y a medida que nosotros vayamos caminando con el Señor y vayamos entendiendo su voluntad en su palabra, todo el tiempo vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Todo el tiempo. Pero Jesús también dice, niéguense a sí mismos, tomen su cruz. Tomen su cruz. ¿Sí? ¿Qué significa tomen su cruz? Bueno, el pastor John MacArthur reflexiona sobre esta frase y él comenta, él dice, nosotros hoy estamos acostumbrados a hablar de la cruz como algo que nos cuesta mucho. Mi cruz es mi jefe, él es mi cruz, decimos. Mi cruz, no sé, es mi vecino, no lo aguanto más, es mi cruz. Y dice MacArthur, nada de eso es la cruz. Para esa gente que escuchó a Jesús
la cruz solo significaba una cosa: la muerte. Eso es lo que significaba la cruz. La cruz, en esa época, en el siglo I, era un instrumento de tortura, hermanos. ¿Sí? Jesús murió crucificado, ¿sí o no? Bueno, la crucifixión no se inventó el día que murió Jesús. Los romanos crucificaban, en la batalla crucificaban casi por deporte a sus enemigos. ¿Sí? En la tierra de Palestina, ahí en donde vivía Jesús, ¿cierto? Unos años antes de que Jesús muriera crucificado, se levantó una rebelión contra el Imperio Romano, y los romanos, en la vía principal de Jerusalén, armaron una corrida de cruces con la gente que se había rebelado. O sea, la gente que pasaba por el borde de la ciudad de Jerusalén tenía que pasar por esa calle como si pasáramos por la Rodríguez Peña y en una vereda y enfrente hubiese personas crucificadas. Eso hacían. Eso era la cruz. Entonces, cuando Jesús decía, tomen su cruz, estén dispuestos a negarse a ustedes mismos hasta el punto de que cuando llegue el momento, si es necesario, estén dispuestos a poner su vida. A poner su vida. Como lo están haciendo hoy muchos de nuestros hermanos. Y como quizás en no mucho tiempo nosotros también tengamos que hacerlo. Sepan que si ustedes quieren ser leales a mí, eso en algún momento les puede costar la vida. Puede hacerlo. Y tienen que saber que ustedes, si vienen conmigo, si quieren venir conmigo, en algún momento ese es el precio que se les puede demandar. Teniendo eso claro, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. ¿Sí? Entonces, Jesús está hablando todo con claridad ahora, ¿verdad? Está siendo muy claro. Si ustedes quieren seguir a Jesús, tienen que estar dispuestos a creer en Él y a depositar su esperanza en Él hasta las últimas consecuencias. Bien. Una segunda cosa interesante que está diciendo acá Jesús, por un lado Él define bien cuál es el precio de seguirle, pero luego también Él pone bien en claro qué es lo que está en juego, ¿no? Porque acá le está poniendo un precio muy alto, está diciendo que ustedes tienen que estar dispuestos a poner su vida. Pero ¿qué es lo que está en juego? Dice el versículo 35, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Bien? O perder su alma. Él es el Rey Salvador que vino a poner su vida para que nuestros pecados sean perdonados, y todos aquellos que quieran recibir el perdón de los pecados y seguir a Jesús tienen que saber que van a tener que dejar atrás toda su vida. ¿Pero por qué? Porque lo que Él ofrece a cambio de seguirle, a cambio de creer en Él, a cambio de confiar en Él, es el perdón de los pecados y la vida eterna. Es nuestra alma lo que está en juego. Es nuestra alma eterna. Por eso Jesús les pregunta, ¿qué va a dar el hombre a cambio de su alma? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a dar el hombre a cambio de su alma? Alguien puede decir, bueno, pero el precio de seguir a Jesús es demasiado alto. Es demasiado alto. Yo he vivido toda mi vida de esta manera. ¿Cómo me vas a pedir que cambie mi manera de vivir, que abandone las cosas que a mí me han hecho feliz todos estos años? Sí, está bien, están mal, pero bueno, cada uno tiene sus cosas. No, ¿cómo vas a pedir que cambie eso? ¿Cómo vas a pedir que abandone mi vida como la conozco hasta ahora? Bueno, es que lo que está en juego es tu alma. Es el alma, es la vida eterna o la condenación eterna, es la eternidad. Es la eternidad lo que está en juego. ¿Sí? Por eso Jesús les pregunta a esas personas, claro, es choqueante decir, tienen que estar dispuestos a morir, tienen que estar dispuestos a tomar su cruz y seguirme, pero luego les pregunta, ¿de qué le sirve al hombre, después de todo, ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Y es por eso que Jesús, y esto es algo que nosotros tenemos, es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer también cuando somos confrontados con el precio de seguir a Jesús. Cuando somos confrontados con el precio de seguir a Jesús, cuando el precio de seguir a Jesús se siente muy pesado sobre nuestras vidas, y créanme, pasa, a veces es muy pesado el precio.
Es una carga muy pesada. Las personas que debemos abandonar son muy amadas. Los hábitos que tenemos que abandonar los hemos sostenido durante mucho tiempo y nos han hecho muy felices. Las costumbres que tenemos, ¿sí?, nos hacen vivir muy cómodos. Entonces abandonar todo eso es como muy difícil. Es como muy difícil. Y se va a sentir así. Y en ese momento, dejemos que Jesús nos lleve, nos saque de todo ese enredo y nos lleve al único día que realmente importa, que es el día del juicio final. Ese es el único día que realmente importa. Escuchen a Jesús, versículo 38. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Sí? Cuando el peso de seguir a Jesús sea muy duro, pongan delante de sus ojos el día del juicio, cuando el Hijo del Hombre vuelva. Jesús va a volver. El Rey Salvador va a volver. Pero Él ya no tiene cuentas pendientes con el sufrimiento y con la muerte. Él ya sufrió, Él ya murió, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Saben a qué viene el Rey Salvador de nuevo? Ahora sí, viene con una espada en su mano, a sentarse en su trono, a crear cielos nuevos y tierra nueva, a juzgar a los pecadores, a condenarlos eternamente y a dejar entrar a sus hijos al reino de Dios y reinar para siempre con ellos. Ahora sí viene eso. Jesús viene por segunda vez. Y ese es el único día que realmente importa. Ese es el único día. Cuando Él vuelva. Y cuando Él vuelva, ¿sabe qué va a suceder cuando Él vuelva? Con aquellas personas a las cuales ustedes hoy se aferran y no quieren seguir a Jesús por no abandonar esas relaciones. ¿Saben qué va a pasar con esas personas? Si no siguieron a Cristo, ellos van a ser condenados eternamente. Nunca más vamos a saber nada de ellos. ¿Saben qué va a pasar con aquellos pecados que ustedes no quieren abandonar para seguir a Cristo? ¿Saben qué va a pasar? Van a ser juzgados, condenados eternamente, junto con aquellos que vivieron practicando esos pecados. En el día del juicio, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el día del juicio, todo es claro. Todo es claro. Todos los pesos de esta vida, todas las toneladas de cargas de esta vida se vuelven livianos como una pluma cuando consideramos el día del juicio final. El día del juicio final pone todo en perspectiva. El día del juicio final nos recuerda que aunque Cristo nos pida negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz para poder seguirle, no significa nada. No significa nada. El día del juicio final nos recuerda que las glorias que vienen cruzando las puertas del día del juicio, ¿sí?, son infinitamente más valiosas que lo que hoy nosotros podemos llegar a abandonar para seguir a Cristo. El día del juicio final nos recuerda qué poco vemos nosotros hoy en día. Qué poco vemos. Cómo jugamos, ¿no es cierto?, con los juguetes de plástico de este mundo. Cuando enfrente nuestro hay una gloria eterna para ser alcanzada. Una gloria eterna con nuestro Salvador, con el Cristo, el Rey Salvador. El Rey Salvador. Antes de terminar, quiero tratar con algo que suele ser complicado. ¿A qué me refiero? Alguien puede decir, bueno, hay algo, Eduardo, que no me cierra con todo esto. Por un lado, me dijiste que Jesús vino a poner su vida para que yo pueda tener el perdón de mis pecados y que yo lo único que tengo que hacer es arrepentirme y creer. ¿Sí? Es más, yo he escuchado un montón de veces acá en esta iglesia que no es por obras, que yo no me tengo que esforzar para ser perdonado de mis pecados, que Jesús ya hizo todo. Pero ahora también me estás diciendo que tengo que estar dispuesto a negarme a mí mismo y estar dispuesto incluso a morir. Entonces, Eduardo, ponete de acuerdo. O es gratis y solo por fe,
¿O tengo que estar dispuesto a dejarlo todo e incluso poner mi vida? ¿Cómo es? Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. ¿Sí? Me ha costado mucho explicar esto y voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo porque creo que es crucial para que podamos entender el Evangelio. ¿Sí? Es más, no entenderlo puede ser un obstáculo para poder abrazar el Evangelio. Jesús, ¿es solo por la fe o tengo que estar dispuesto a darlo todo? ¿Bien? Bueno, la respuesta corta es que es ambas. ¿Sí? Por ahí no resuelvo mucho al principio, pero es ambas. Pero déjenme ilustrar. Quiero hacer una ilustración. Como toda ilustración, es imperfecta, pero puede ayudar a entender. ¿Sí? Imaginen que, no sé, yo un día voy y le digo a mi sobrina, yo tengo una sobrina, tengo 3 sobrinos, pero le digo a mi sobrina, la mayor, por poner un ejemplo, le digo, Lara, yo me quiero hacer cargo de tus estudios. Me quiero hacer cargo de tus estudios. ¿Sí? Te voy a pagar la mejor universidad en los Estados Unidos. ¿Bien? Wow. ¿Cierto? Voy a hacerme cargo de lo que tengas que... tus gastos, ¿no es cierto? Tus gastos allá, el alquiler, lo que necesites para vivir y todo. Quiero hacerme cargo de tus estudios porque quiero que vos tengas la carrera que querés estudiar en la mejor universidad, etc. ¿Sí? No tenés que pagar nada. Yo me voy a hacer cargo. Yo me voy a hacer cargo. Pero vas a tener que estar dispuesta a ¿qué? A dejar a tu familia y mudarte allá, ¿sí o no? Y vas a tener que vivir allá el tiempo que dure la carrera. Es una consecuencia del regalo que yo le estoy dando. Tener que hacer eso. Ella no se está pagando la carrera por medio de mudarse a los Estados Unidos y vivir 4, 5 años, 6 años lejos de su familia. No, la carrera se la estoy pagando yo. Ella le sale 0 pesos le sale. ¿Sí? Pero bueno, una consecuencia natural es que si ella quiere estudiar su carrera en la universidad allá, que en la mejor universidad, en el MIT o donde sea, va a tener que mudarse y dejarlo todo, ¿sí o no? Bien, el precio es 0. Pero el costo de las consecuencias, bueno, es grande. Eso es lo que significa, ¿sí? Que es por fe, que no es por obras, que yo no tengo que hacer nada, ¿sí? Pero que al mismo tiempo seguir a Jesús me puede costar todo. ¿Bien? El problema con los costos de seguir a Jesús, ¿sí? No está en que los costos sean elevados. El problema está en nuestro corazón, hermanos. En que amamos demasiado y valoramos demasiado cosas que son así de chiquititas. Por eso los costos son grandes. Por eso lo experimentamos como un costo alto. Lo vivimos como si fuera un costo altísimo. ¿Sí? Pero Jesús, y quiero cerrar con esto, contó una vez una historia para ilustrar realmente lo que significa esta dinámica, ¿no es cierto?, de que es solamente por fe, pero que puede costar mucho o puede costar todo. ¿Bien? Jesús contó esta historia y dijo, el reino de Dios es como un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo. ¿Bien? Entonces él fue, vio el tesoro, lo volvió a enterrar y ¿qué hizo? Volvió a su casa, vendió todo lo que tenía. Todo. Absolutamente todo. Eso dice Jesús que hizo. Vendió todo. ¿Por qué vendió todo? Quería comprar ese terreno. ¿Bien? Y Jesús dice, y acá está la clave, y de la alegría que tenía, vendió todo y compró el terreno. Claro, con el terreno que tenía. También tenía el tesoro. ¿Bien? Y un hermano reflexionando acerca de este pasaje dice, pongámonos en la historia e imaginémonos la familia y los vecinos de este hombre. Imaginémonos, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a vender todo? ¿Qué van a hacer tus hijos el día que vos no estés? ¿Dónde vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? ¿Sabés lo que cuesta? ¿Sabés lo que cuesta poder comprarte un terreno y hacerte tu casa? ¿Bien? ¿Cómo vas a venderlo todo? O sea, todo el mundo diciendo, está loco, está loco, está loco. Claro. ¿Qué es lo que cambia la ecuación? ¿Qué es lo que la cambia? El tesoro. El tesoro lo cambia todo, ¿sí o no? Sin tesoro es una locura. Sin tesoro
no tiene sentido. Sin tesoro, no sé, hay que agarrar a ese hombre, atarlo a una silla y evitar que cometa la locura. Sin tesoro. Pero el tesoro lo cambia todo. El tesoro pone todo en perspectiva. El tesoro es lo que hace, es lo que le da valor a ese esfuerzo. ¿Bien? Y al final, venderlo todo es lo más lógico, es lo más razonable, es lo único que tenía sentido para ese hombre. ¿Bien? Vender todas sus propiedades para poder comprar ese terrenito. ¿Por qué? Porque adentro de ese terrenito había un tesoro. Por eso ese hombre nos dice Jesús que estaba contento. Dice, por la alegría que tenía, vendió todo y compró el terreno. Estaba alegre. Él no estaba haciendo ningún sacrificio. Él no estaba haciendo ningún esfuerzo. Su corazón estaba demasiado alegre por todo lo que estaba ganando y para él no representaba ningún esfuerzo vender todo lo que tenía. Eso es lo que significa seguir a Jesús. ¿Sí? El costo puede ser altísimo. El costo va a ser altísimo. ¿Sí? Sepan, ustedes que todavía no han decidido si van a seguir a Jesús, su vida, si ustedes siguen a Jesús, cambia para siempre. Ya no es más la vida tal cual ustedes la conocen hasta ahora. Ya no es más. ¿Sí? Ya no es más. La gente con la que ustedes se van a rodear ya no va a ser la misma. La vida y los hábitos que ustedes siguen, las costumbres que ustedes... Cosas que para ustedes hoy están perfectamente asumidas y que ni siquiera se las plantean, van a terminar cambiando para siempre. Y va a llegar el momento en donde seguir a Jesús también va a ser doloroso. Donde van a querer continuar con aquella vida que dejaron atrás. Van a mirar atrás y van a extrañar ciertas cosas. Sépanlo, va a ser así. Sépanlo, va a ser doloroso. Van a perder. Va a haber gente que ustedes aprecian y que ya no va a estar más con ustedes. Va a pasar eso. ¿Sí? Los van a despreciar. Llegado el momento, como dijo Jesús, si es necesario vamos a tener que poner nuestra vida. Esa es la lealtad que Él pide de nosotros. ¿Sí? Pero hay un tesoro. Hay un tesoro de valor infinito. Hay un tesoro de valor infinito que hace que todo eso tenga sentido. ¿Sí? Ese tesoro no lo pagamos nosotros. El reino de Dios al cual entramos gracias a que el Rey Salvador puso su vida para que seamos perdonados de nuestros pecados, no lo compramos nosotros. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos lo que hemos hecho, no. Dios solamente es el que lo puede hacer y Jesús vino a morir para que Dios pueda hacer eso. ¿Bien? Y lo hace gratuitamente y por la fe. Para todos aquellos que ven a Jesús como un tesoro valioso por el cual vale la pena dejar todo atrás. ¿Sí? Hermanos, tengan ánimo. Una y otra vez en nuestra vida somos confrontados, ¿no es cierto?, con esta cuestión. Somos tentados a mirar atrás. Una y otra vez vuelve el dolor de aquellas cosas que perdimos y de aquellas prácticas que hemos abandonado y que quisiéramos sostener. A veces nos esforzamos mucho, ¿no?, por convencernos a nosotros mismos de que podemos seguir a Jesús y seguir manteniendo algunas de esas cosas que Jesús no aprueba. Tratamos de hacer alguna contorsión en nuestra conciencia. No, dejen de luchar. Seguir a Jesús es simple. No es fácil, pero es simple. ¿Sí? Es simple. No especulamos con las consecuencias de lo que va a pasar. Hacemos lo que Jesús dice y le damos para adelante. Y que venga lo que tenga que venir. Y si viene la cruz, viene la cruz. Eso es seguir a Jesús. ¿Bien? Pero está adelante. Está adelante el día de la coronación. El día en donde el reino de Dios viene. Todo esto queda atrás. Y reinamos para siempre con nuestro Salvador. Y ustedes que no son de Cristo todavía, que ustedes todavía no se terminaron de decidir si van a seguir a Jesús o no, yo quiero decirles dos cosas. Primero, ¿sí?, Jesús se esforzó mucho por dejarle claro a toda la gente antes de ir a Jerusalén: vamos a Jerusalén, yo soy el rey, pero esto es lo que va a pasar. Yo voy a morir y el que quiera venir conmigo sabe lo que le puede pasar.
Y Jesús lo dejó en claro, ¿bien? Y hoy también quiere dejarles en claro a ustedes. Seguir a Jesús no tiene por delante un camino fácil, una vida sencilla, en donde los problemas desaparecen, en donde la vida se hace más llevadera. Ese no es lo que viene por delante. Seguir a Jesús es negarse cada día y seguirlo. Tomar su cruz y seguirle. Eso es seguirle a Jesús. ¿Bien? Por un lado. Pero en segundo lugar, yo los animo y les ruego, mírenlo a la perspectiva del día del juicio. Mírenlo en el día del juicio, lo único que va a importar es si sus pecados fueron perdonados o no. No va a importar otra cosa. No va a importar otra cosa. Así que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe y estén dispuestos a seguirle. ¿Sí? Sea el costo que sea. Oramos. Señor, que tu palabra nos ayude a ver con claridad las verdades del Evangelio, Señor. Sabemos que todavía somos lentos, como los discípulos, Señor, para entender todo lo que debemos entender, pero ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos en nuestra todavía dureza, en nuestras luchas. Yo te ruego que ayudes acá a las personas que todavía están luchando entre si van a seguir a Jesús y soltarle la mano a su vida tal como la conocen hasta ahora, o si la van a retener, Señor, y van a elegir seguir viviendo como están. Ayúdalos, Señor. Dales claridad en esta mañana, que puedan ver con claridad que es su alma lo que está en juego, Señor. Es su alma eterna. Señor, que tu palabra, Señor, con poder, con mucho poder hoy, Señor, purifica tu iglesia y salve a los pecadores. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.